Sí, estamos aquí en la segunda parte de este quinto episodio y como les decíamos, pues tenemos a un invitado muy especial que queremos interrogar porque nos trae muchos recuerdos, pero aparte pues tiene muchas vivencias, ¿no? De varios lados. Estábamos hablando en la última cápsula, hablábamos sobre pues de estos festivales que eran llamados rastecas, ¿no? Y que eran más hacia el reggae y demás. Y él pues tiene una experiencia que contarnos. Entonces, lo escuchamos, arquitecto. Bueno, me pueden decir cuál, no hay ningún problema. Creo que el foro lo amerita, ¿no? A estas alturas, sí, sí, sí. Pues sí, ahorita igual de lo que hemos platicado en algún momento de estas vivencias que tiene uno, de estas experiencias que va sumando cada que va uno sobre un mismo tema. Pues a mí me tocó en alguna parte de mi vida, al ir al Tianguis del Chopo, empezar a tener amistades vinculadas al periodismo independiente, y en este caso, pues a los fanzines, a las revistas de aquel tiempo, iba a comprar cada que podía la revista Banda Rockera, o compraba el Códice Rock, que era del mismo Tianguis del Chopo, editado por el Tianguis del Chopo, o algunos otros fanzines de estos lugares de los punks. A mí en el tema del punk pues me jalaba mucho toda esta parte de organizar un colectivo que hablaba mucho. En los sábados tenían sus sesiones igual de radio y empezaban a comentar sus posturas, y me llamaba mucho la atención. Ellos eran PPR, que era puro pinche ruido, ¿no? Y así lo Ujú. denominaban, igual por toda esta vertiente de ideas y de manifestarse, ¿no? No quedarte callado, buscar hacer manifiesta tu inconformidad, y de ahí pues empezaban a salir, o más bien ya había bandas que armaban ese colectivo, ¿no? Ahí en el Tianguis pues estuvo o está más bien, un, un músico en aquel momento, y después también un promotor de este movimiento, que es Miguel Tajobase, que se enfocó a empezar a grabar también a bandas, ¿no? Pero anterior a esto, con este colectivo, pues él formaba parte del grupo que se llamaba Cacacor, y luego así como él había Clamor Inexorable, se sumaba Herejía de Nesa y un montón de bandas, ¿no? Que igual a lo mejor, pues quizás a lo mejor yo ahorita me acuerdo de ellas, ¿no? Pero pues era parte de este proceso, ¿no? Y a la par de ello, pues también empezabas a tener la referencia de las bandas o de los músicos que empezaban a transitar con los temas electrónicos. Recuerdo que había igual sus apartados, o los que eran más experimentales, ¿no? Cuando se dio este eclipse lunar a inicios de los 90, pues toda esta cuestión de esta banda se llama todavía Oxomaxoma, con todas estas partes de atmósferas avant-garde y industriales, con ya, y bueno, no se diga también esta chica que al inicio era de esta banda pop, todavía de esta oleada de los 80s, Alquimia, transitó a esa parte, ¿no? Y entonces ahí empiezas a ver que inicialmente tú ibas a ese espacio por un tipo de estilo musical, pero llegando ahí empezabas a encontrarte toda una vertiente de posibilidades infinitas, que pues la misma radio no te permitía conocer más allá de lo que estaba dándose constantemente, ¿no? Todo este proceso de promoción en radio de artistas con una disquera previamente bien consolidada, y que bueno, toda esta parte de la industria musical pues tenía ciertos íconos, ¿no? Y por el otro lado llegabas ahí y encontrabas un mar o un océano prácticamente de posibilidades, y así como estaba esto, pues en algún momento acercándome así a los puestos, platicar con los personajes de los mismos, pues empezó ahí un vínculo de amistad con una amiga ahí en la revista Banda Rockera. Me invita a una conferencia
yo le había preguntado a una banda que recién había llegado de Argentina, Todos Tus Muertos. Me dice, bueno, ellos van a venir, van a hacer una conferencia de prensa en La Diabla, ¿no? Ahorita que hablábamos de espacios, ¿no? Y ahí empieza una parte nueva para mí, ¿no? Llego al lugar, lamentablemente pues ya no es como ahora, ¿no? La tecnología va avanzando, pues en aquel tiempo periferia pues no era lo mismo de estar interactuando con el centro, entonces perdías contactos y llego al lugar y pues ya el evento había pasado, ¿no? Porque lo habían reprogramado. Pero curiosamente coincido con otra persona que venía de un fanzine de Los Ángeles, California, exclusivamente a la entrevista y pues tampoco encontró a las personas. En aquel momento empezaba el despegue también a la par con el Internet, no es lo que ahora tenemos, ya entras a Internet y no sabes qué buscar en todos los ámbitos, ¿no? Música, pintura, investigaciones, publicaciones de lo que gustes y mandes, no se diga videos, ¿no? Ahora con toda esta parte del confinamiento, pues todos estos conversatorios de diversos temas que se van dando, ¿no? De las materias, especialidades que tenemos en algún momento presentes, ¿no? Y bueno, de ahí pues me acerco, curiosamente porque pues coincidía con una parte que a mí siempre me llamaba mucho la atención, de escuchar una banda y querías yo conocer las que se relacionaban con ellas. Y entonces ahí viene todo intercambiando conocimientos de que, fíjate que él produjo el disco de fulano, pero él a su vez tiene una banda y él conoce y se empieza a armar ahí todo, ¿no? Y luego empiezas a ver que las disqueras van también teniendo sus catálogos particulares. Y entonces, pues, esta persona venía de esta revista, en aquel momento se llamaba Retila, y era como parte de este periodismo en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, que iban de la mano con la banda elástica. Y bueno, pues de ahí venía toda esta parte de los ojos centrados a México por la parte del rock en español, querían hacer las entrevistas a las bandas que estaban interactuando, en este caso pues venían por la que les comentaba, y bueno, de ahí me invitó él iba a esa conferencia, pero después pasando media hora tenía otra ahí mismo en la zona, y esta tenía que ver con la entrega del disco de oro de Plastilina Mosh, de su primer disco, ¿no? Y entonces, pues ahí empieza todo otro proceso, ¿no? Pues, hicimos amigos, y, yo le pregunté de la revista, la conocía la versión electrónica, me obsequió bastantes ejemplares, traía en la mochila en su hotel. Perfecto, ¿no? Y pues así como fue la amistad dándose poco a poco, pues en algún momento me invitaba a los mismos conciertos de rock o de eventos de igual, que tenían que ver con el medio. Y en una de esas me tocó ir al Raxteca, dentro de la parte de ser prensa, ¿no? Y bueno, el tema reggae, toda la cultura que lo conlleva, siempre hay un tema primordial que es la amistad, pues en este evento era más, ¿no? Y en este caso en particular, pues desde el lado de no solamente el espectador, sino del periodista que interactúa igual con las bandas, pues también al interior ves toda esta hermandad, ¿no? Y ahí pues fue una parte que también fue muy interesante para mí, porque así como fue esa, me tocó la primera edición del Vive Latino como prensa también, ¿no? Que era todo lo contrario a lo que había vivido pues, como CU, todas estas luchas sociales que se marcaban, ¿cómo se le puede decir? El despegue de las disqueras independientes, entre comillas, como Discos Culebra, ¿no? Cuando hacen este masivo en el Deportivo Cuauhtémoc, cerca del Tianguis del Chopo, ¿no? Que igual como decía Shea minutos previos, pues entrabas bien y salías hecho lodo, ¿no? Entonces, todos estos contrastes, pues, iban formando un poco esta lectura que tenía ya muy distinta a lo que inicialmente conocía, ¿no? Y después de ahí, pues, empiezas a interactuar con los músicos te comparten sus discos, algunas de sus grabaciones, pues, todavía eran en cassettes, eran demos, o empezaba el formato del CD,
pero bueno, esa era la parte fundamental de que se iban continuando dándose estos procesos de tejer redes y difundir su trabajo musical, ¿no? Sí, creo que es esta liga que se hace. Estas redes son las que nos también, ¿no? Se dan mucho esto de ver quién está con quién, a dónde te lleva y esa referencia a dónde te lleva y luego sacas otra y otra y otra, ¿no? Incluso nosotros estamos aquí, yo creo que mucho por esto mismo, que nos gustan muchas cosas, que nos unen varias cosas y pues yo creo que, no sé si ustedes, yo creo que tenemos un montón de preguntas, ¿no? A ver, no sé si el doctor Orlando tenga, tenga mucho que preguntar. Tomando un poco lo que dice Juan, creo que sí, la forma en que se vivía la ciudad en los 90, o sea, estamos hablando ya de 30 años, ya suenan bastantes, era diferente, ¿no? El Internet no era la primera herramienta para acercarnos, sino a los lugares, ir a conocer a las bandas, ir entablando, ¿no? Ahorita es bastante sencillo, pues puede ser por medio de Twitter o por medio de mandarles un mensaje, un correo, entrar a su página, poder tratarlo de mencionar, pero lo que dice Juan es cierto, ¿no? O sea, si te gustaba algún ritmo o si te gustaba algo, pues tenías que estar ahí, tenías que esperar a la banda, tenías que estar ahí, tratar de llamar la atención y pues empezar a entablar, ¿no? Y se van generando las redes y eso te permite. Eh, de tu lado que imagino que también ibas visitando diferentes zonas, ¿no? ¿Cómo era la banda? ¿Cómo funcionaba? ¿Nada más te moviste aquí en la ciudad o fuiste a diferentes partes de la República? No, todo fue en la Ciudad de México. Más adelante ya fue por iniciativa personal querer conocer eventos masivos en otras ciudades del país, ¿no? Pero ya eso fue más adelante. Y todavía igual, a lo mejor después de esta fase pandémica, eh, cruzar el charco, ir a los otros años, están ahí consolidados, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que me comentas, todo era, bueno, Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Me tocó estar en eventos que organizaban igual amigos que venían de Los Ángeles. eh, Querían ingresar una disquera, eh, tiene que ver mucho con punk rock allá, eh, y con el creador de ella, de la banda Bad Religion, ¿no? Epitaph. Ellos venían promocionando a bandas de punk rock como NoFX o Unión 13, que era más una banda latina que querían introducir como en particular. Y bueno, dentro de los mismos promotores también traían a otra banda de antaño, que era con la que iniciaban justamente cuando empezaba esta parte del proceso del boom del ska punk. Entonces ellos traían una banda que se llamaba Las 15 Letras. Y bueno, después de esas partes, pues tenían que ver mucho con conciertos en espacios pequeños, ¿no? Porque pues no era toda la infraestructura musical que ahora nos acompaña, ¿no? Era ir y buscar los espacios, por decirles algo, las 15 letras, pues llegaron a tocar ahí en el Dada X, ahí en la primera sede, en la calle Bolívar, en el centro histórico, edificio histórico, y llegabas hasta ahora sí que la azotea y estaba adecuado el espacio, y también se tuvieron que adecuar el área de baños, ¿no? Por lo mismo que tenías que cumplir con los ordenamientos para poder tener un establecimiento mercantil. Y bueno, ese espacio también tenía una configuración muy particular, porque no solamente era tener música rock, sino todas estas variantes que los 90s empezabas a conocer, ¿no? Bandas igual de toda esta parte de electrónica, en fin, esta referencia a bandas todavía de los 80s, o hacer estos tributos de bandas que no podían llegar al país porque pues no figuraba el país como un lugar atractivo en aquel momento, ¿no? Y hasta que venía una de las bandas que los conocía, pues les decía, vengan, acá está un público ansioso de conocerles, ¿no?
Entonces tenía estos tributos como de bandas de Bauhaus o qué sé yo, Joy Division, ello, ¿no? Y bueno, será uno de los espacios. Luego también ibas al Estado de México y por el tema de los conciertos de metal, pues veías la Arena Adolfo López Mateos, ¿no? O los conciertos igual de punk cuando traen a la Polla Records y Escorbuto, pues esos literalmente yo los radiografié, pero por las revistas, ¿no? Porque pues no podía yo llegar hasta ese espacio, ¿no? Luke, pues lo conocí nada más por carteles, no tenía yo edad todavía para asistir, pues nunca pude ingresar hasta años después lo conocí trabajando ahí cerca de una sede de gobierno. Y solamente lo que conocí de ese mismo inmueble, pues fue la área de la disquera independiente, que en aquel momento era Rock and Roll Circus, que fue pionera en grabar a bandas independientes de rock mexicano, ¿no? Ahí tienes el primer disco o bueno, cassette en cinta de cromo original independiente del No de Tijuana, que posteriormente se volvió Tijuana No, o el primer acetato de La Castañeda, ¿no? El Servicios Generales, que literalmente Rock and Roll Circus lo publicó, por mencionar un par de bandas. Pudiese platicarles de N cantidad de posibilidades de bandas, o más bien no posibilidades, de bandas que se fueron creando y tocaban en ese tiempo. Rocotitlán, pues igual me tocó vivir las dos sedes, al igual que el Dada X, ¿no? Que su segunda sede fue ahí en Avenida Cuauhtémoc. En el caso de Rocotitlán, pues todavía me tocó la parte ahí en Insurgentes con la confluencia de la calle Pensilvania, si mal no recuerdo, que es como ahora el retorno del Metrobús, cuando no llega hasta Caminero o viceversa, de la línea 1 que corre sobre Insurgentes, que en contraesquina había un Suburbia y una empresa de tecnologías que era BASF, si mal no recuerdo. Todo este espacio, pues igual lo recorrías porque tenías todas estas sendas de plataformas en lugar de escalones para llegar al espacio. Llegas al espacio como tal, te encuentras al interior el mural de este Montaño, que fue el artista plástico en aquel momento que intervino ese lugar, y una manera de tributar y consolidar en aquel momento el movimiento, pues era pintar a algunos de sus integrantes de ciertas bandas de rock mexicano, ¿no? Entonces tenías a las dos figuras antagónicas, ¿no? Al Alex Lora y a Saúl Hernández, ¿no? Pero también te encontrabas por ahí dibujado a Lalo Tex o a Rita Guerrero o a Leonardo de Fobia, por mencionar algunos. Luego me tocó la siguiente sede de Rocotitlán, en el sur, allí ¿cómo se llama? En Miramonte, cerca, a un costado de lo que en aquel momento era el Gigante, hoy día es ay, se me olvidó el nombre del consorcio, pero bueno, y ahí pues el espacio era diferente, no era más amplio, era ahora sí un espacio amplio, tenías una plataforma para que tocaran las bandas de rock, el aforo era adecuado a estos espacios más acotados, porque también de origen, pues la mayoría de estos espacios nunca fueron diseñados ex profeso para tener aforos, para entretenimiento y mucho menos para conciertos, ¿no? O música en vivo, más allá de lo que mencionábamos, ¿no? De que tienes como este espacio para poder ir a escuchar o bailar salsa o merengue o alguna otra música en vivo de bandas en vivo tocando, ¿no? También dentro de esta, pues el caso de la Alicia, ¿no? También un taller de motos, si mal no recuerdo, que era el origen de ese espacio como tal, ese inmueble, venido ya con las modificaciones para ofertar un espacio alternativo. Esto fue a mediados de los 90s, 95, si mal no recuerdo. Y bueno, cubrir también esta carencia de espacios para bandas que en aquel momento inclusive hasta llegaban a mencionarse como emergentes, ¿no? Y que también en algún momento las etiquetaban como indies, pero bueno, también ahí
y eso yo lo dejo a otros especialistas, ¿no? Sociólogos, antropólogos y demás, porque te hablaban inclusive hasta de tribus urbanas, ¿no? Y todo esto, ¿no? Cuando al final del día, al menos yo como em, asiduo a la música, pues lo que menos quiero es tener una etiqueta, ¿no? Porque me ha gustado toda esta variedad de estilos, de bandas, de propuestas, que creo que lo último que uno debería de buscar es tener una etiqueta sobre alguien, ¿no? Y sobre bandas o artistas. Pues yo retomo este punto último que dices, y no por una insistencia en poner etiquetas, sino más bien compartiendo totalmente, ¿no? Como estos espacios, me parece, creo que algo en el que estamos coincidiendo, y tú nos estás clarificando en ello, es que son resultado de procesos muy complejos, ¿no? De procesos de búsqueda, de la necesidad de construir espacios pues, de existen en ese entonces y que ya, digamos, ya pasamos o se pasó por una etapa donde la represión era muy fuerte y de pronto los espacios van emergiendo como procesos en donde se van adecuando las cosas, ¿no? A la medida de las interacciones que se dan y estas interacciones propiamente, pues son muy maleables y se sacuden, creo, las etiquetas que se les pretende imponer, ¿no? De joven rockero, relajiento, que no le importa nada, rebelde sin causa, ¿no? Entonces vemos que hay una expresión de comunidades de jóvenes de diferentes sectores sociales, con diferentes músicas, con diferentes influencias, pero a mí me llama la atención es que, y a lo mejor tú ahí si pudieras profundizar en esa parte, cómo no todo es la música, no todo, no es la música con un sentido de mercantilizarla, sino con un sentido de construir realmente esta necesidad de expresión, de legitimar la presencia de los jóvenes, de los chavos, ¿no? Y entonces no todo es música también, o sea, esta producción de revistas, de productos, de poder poner en un cassette, ¿no? Lo que tú quieres expresar, lo que las bandas quieren expresar a, a los otros con los que están interactuando, ¿no? Y de pronto es qué se recupera, qué tanto está en torno a la actividad musical, que no solamente es la producción de discos para su venta, sino para ser escuchado, para poder intercambiar, para poder comunicarse. Entonces, estas formas, yo recuerdo a lo mejor por ahí también tiene la referencia a salario mínimo, tocaba en todos lados, y tocaba al lado de muchas organizaciones populares que tenían invadidos predios y que pues tocaban ahí en los campamentos, ¿no? Entre casa y casa de cartón, ahí se echaban su palomazo y la banda los aceptaba porque eran parte de ellos, ¿no? Era la expresión es algo, digamos, esto que se construye de abajo hacia arriba. Los espacios fueron configurándose acorde a las necesidades, ¿no? Entonces, pues ahí como podemos profundizar en esta parte, Cuau. Pues mira, yo creo que, digo, también así como decía el salario mínimo, pues estaban igual los nacos, ¿no? Y otras bandas también por ahí, y los veías igual en eventos universitarios, en foros de protestas de diversa índole, ¿no? Todas estas cuestiones como oponerse a fenómenos ambientales, ¿no? Que provocados por infraestructuras no adecuadas que se planeaban en ciertos territorios del país, o también pues la misma lucha armada en los 90, ¿no? Con el Ejército Zapatista igual de Liberación Nacional, estos colectivos, cómo generaban otros procesos, como bien dices, cómo van creando esos nuevos espacios y no necesariamente para ser la banda ícono de un país o de un estilo musical, sino también ellos mismos concientizarse de una causa social, ¿no? Entonces ahí pues vienen todos estos eventos
música que en aquel momento y en algún momento también se mencionaba que eran hasta de índole alternativa, ¿no? Y bueno, dentro de ellos pues había muchos músicos o grupos que grababan de manera independiente lo que acabas de mencionar, ¿no? Les bastaba un cassette y con ello empezaban a explorar posibilidades de ir distribuyendo su música y a la par ir tocando en eventos donde había manifestaciones sociales. A mí yo recuerdo mucho toda esta parte de cuando se dio la lucha armada, de toda esta parte en Chiapas y la acogida que tuvo por muchos grupos de rock mexicano de apoyarles, ¿no? Empezaron a crear conciertos que igual era como al inicio mencionábamos, ¿no? Apropiarte del espacio público. Algunos de estos conciertos inclusive eran las bandas tocando sobre camiones de redilas, ¿no? Y no necesariamente se quedaban en un espacio perfectamente definido o lo que pudiéramos esperar como un foro es profeso, ¿no? Y de ahí pues, empezar a interactuar en esos espacios emergentes que se iban creando para ir difundiendo los contenidos sociales. Algunos otros, como bien mencionas, generando folletos, otros creando las difusiones de las ideas. Yo recuerdo mucho que cuando se dieron las votaciones, por dar un ejemplo, con este tema de que se cayó el sistema, ¿no? Por decir algo, había en el 88. Así es, ¿no? Había un spot que repetían mucho al inicio de los conciertos y era algo así como hemos hecho las cuentas y nos hemos dado cuenta que somos un chingo. Y dices, caray, ¿qué pasó, no? Pero ya cuando te das cuenta que pues, las votaciones no habían favorecido a quien en su momento pensabas iba a ser el candidato que iba a elegir un país, pues te cambiaba la lectura, ¿no? Igual cuando vienen todos estos procesos de votaciones en el 94 y luego en el 97, pues había otro grupo de artistas, de músicos de rock, que también convergían con estos grupos de izquierda, y entonces pues tenías habilitado un ex balneario olímpico, una alberca olímpica y gimnasio Juan de la Barrera disponibles, un palacio de los deportes, para poder generar estos mítines y darle esa apertura a la juventud. Traían bandas de otras latitudes del país, llegaban a tocar exclusivamente a estos lugares y los regresaban, otros tantos se quedaban y seguían su proceso de seguir difundiendo su música. Entonces, en ese sentido, y regresando un poco a lo que planteabas, yo creo que la apropiación de los espacios ha ido cambiando y va a seguir siendo parte de ello, ¿no? Ahorita pues no lo hemos visto por estas situaciones que nos acontecen, pero creo que hay también otros caminos que quizás no son tan claros todavía porque precisamente, ¿no? Antes tenías una necesidad o en este caso, más que una necesidad física, espiritual, se pudiera decir, o no sé cómo decirlo ahorita, pero que tiene más que ver con la parte de tener más música, ¿no? Y en ese sentido, pues vas y buscas, ¿no? Ahora tienes la inversa, ¿no? Tienes todo y no sabes qué es lo que quieres de tanta posibilidad de información, ¿no? Ves aplicaciones como un Shazam o un Songhood que te identifica canciones que tiempo atrás, pues, la tarareabas, la grababas en una casetera y ahí la tenías como una obra muy preciada, ¿no? Y ahora cuando empiezas a buscar la identificación de la misma, pues te sorprendes porque pues, ahora todas estas posibilidades de reproducción de música, pues te dicen, pues fíjate que tú buscabas al artista A, pero el artista A se relaciona con el artista A1, 2, toda esta parte de los algoritmos que también se menciona, ¿no? Relacionado con tal, ¿no? Igual lo ves ahora con las películas o las series, ¿no? Que también te dicen, pues si tú viste esto, tal vez te interese tal.
y es esa otra parte que creo que ahora, como también mencionabas, íbamos y buscábamos artistas, y ahora, curiosamente, ¿no? Los artistas te buscan por redes sociales, ¿no? Tú le das seguir a alguien en Twitter, en Instagram, en Facebook, y de repente bandas que van haciendo, pues están dentro de esos mismos grupos y dicen, ah, mira, esto, pues buscan esta banda, pero pues yo soy similar y entonces le voy a mandar una invitación o lo sigo para que me siga, ¿no? Como respuesta. Y ir promocionando su música, ¿no? Algunos otros, pues ahorita en esta parte de confinamiento, pues hacen conciertos en vivo, ¿no? Vía sus redes sociales, Instagram, que ha estado más socorrido que otros. Y bueno, esto te lleva a replantearte también ese espacio como tal, ¿no? Lo que tangiblemente tienes, que también es otra manera muy distinta de vivirlo, porque digo, al menos a mí que me ha tocado un buen rato conocer artistas en diferentes latitudes del país, pues para mí prácticamente ahorita yo estoy fuera de, ¿no? Entonces me cuesta trabajo de repente estar en un concierto en línea, porque no es lo mismo, ¿no? Literal, en mi percepción en lo particular es muy distinta, ¿no? Pero también hay eventos que hacen en línea que también buscan esta parte de apoyar, ¿no? Eh, ha habido situaciones previas como el sismo del 2017 y ahorita con la cuestión de esta emergencia sanitaria, donde al inicio todos somos, ¿cómo se le puede decir? Asertivos, mm, se me fue la palabra, En la buena onda, pues. ajá, todo el mundo se quiere apoyar y demás, ¿no? Solidario. Solidario. Exacto. Y empiezas a ver que pasa el tiempo y todos los que éramos solidarios, o gran parte, puedo generalizar, pues empiezan a ver ya sus bemoles, ¿no? Los que dicen, oye, espérate, ya aguanté tanto, ya no quiero estar aquí, me tengo que ir a trabajar, mis necesidades cambian, y luego otros más que también de origen pues fueron reacios a estas situaciones y empiezan a desconocer a los que antes les estaban ellos dando la mano, ¿no? Y entonces en esa situación, pues regresando a los espacios, pues ahora te encuentras espacios donde se difundía música en vivo que pues ahorita tienen también una crisis económica muy complicada, ¿no? No nos vamos lejos, el Foro Alicia, ¿no? Ha tenido que buscar mecanismos para mantenerse, ¿no? Literal ha tenido que sacar todo para tirarlo por la ventana, ¿no? En términos, por decirlo, no en un plan de burla ni mucho menos, sino de buscar encontrar dentro de ellos mismos qué los pueda fortalecer ante esta situación y dentro de ello escarbar dentro de sus almacenes y empezarte a mostrar, decía Shay, cuando ibas al tianguis del Chopo te encontrabas que la propaganda en un cuarto de hoja, carta, media carta o el cartel completo del evento, de varios espacios. En el caso de la Alicia, pues muy singular, ¿no? También una de sus firmas muy puntuales son los horarios de los eventos, ¿no? Que ninguno empezaba en hora exacta, siempre era con minutos de diferencias, ¿no? Y que decía, esa caray, pues a poco sí iban a empezar esa hora, ¿no? Pero era parte de este mismo contenido de llamar la atención, ¿no? Ahorita ellos están financiándose con esos carteles, con publicaciones que ellos han hecho, inclusive con discos que ellos han grabado, porque también esa es otra parte de estos mismos espacios. Algunos de ellos han generado, más allá de ser un espacio, una serie de actividades complementarias para difundir sus trabajos, ¿no? Y en ese sentido, pues, la Alicia, pues, se ha sumado y pues, tiene su propio sello prácticamente, ¿no? Sí, creo que esto que comentan es muy importante, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, cómo va a seguir cambiando, pero también la respuesta y la necesidad, muchas veces, ¿no? La necesidad de que haya espacios culturales, de que haya políticas públicas enfocadas a la gestión o a los que ya están autogestionados, pero que les den apoyo, ¿no? El Circo Volador, el Alicia,
se me fue ahorita el UTA, por ejemplo, que también sufrió mucho tiempo cerrado, ¿no? O sea, que están los espacios, pero que necesitan pues el apoyo, porque finalmente también son centros de cultura, ¿no? Entonces, creo que con eso, pues ahorita cerramos este episodio 2 de este capítulo 5. Haríamos en eso, ¿no? En hablar de estos espacios, que cómo las políticas públicas se ligan y cómo van a ser estos nuevos espacios, porque yo sí creo en lo que decían, ¿no? O sea, no creo que sean de la misma forma como los conocíamos, las alternativas se están desarrollando, pero ¿cómo serán, no? O sea, yo creo que sí hay que meterle un poco de imaginación y dejaríamos esto aquí, pues muchas gracias. A ustedes.